Soy la pastora Corey Gómez. Bienvenido a mi programa de hoy. Es una bendición grande poder compartir contigo nuevamente cada cosa que el Señor nos está entregando. Este es un tiempo espectacular, realmente bueno. Y Dios de una manera maravillosa nos está entregando una palabra que sabemos que va a edificar poderosamente tu vida. Esa es nuestra oración. Me encanta y muchas gracias desde ya por compartir conmigo el día de hoy. Ahí está nuestro número de teléfono, porque durante nuestra programación tenemos una línea de oración abierta. Por favor, llámanos, y especialmente si eres una persona llamada al ministerio, nos gustaría hablar contigo. Somos una iglesia para equipar al cuerpo de Cristo. También está apareciendo allí en pantalla nuestra dirección. Si quieres visitarnos, si estás buscando una congregación, tú y tu familia, somos el lugar ideal para ustedes, para que como familia puedan crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. He estado tratando una serie sobre los principios de liderazgo, principios de restauración para el liderazgo, y lo he estado basando justamente en el libro de Nehemías. Estamos estudiando el personaje de Nehemías. Y en este momento he estado compartiendo cuáles son las maquinaciones del enemigo, cuáles son las cosas que Satanás planifica para venir en contra nuestra cuando estamos haciendo la obra del Señor. Y te decía, en el programa pasado, en alguno de los programas, veíamos un perfil de tres personas que vemos claramente delineadas en el libro de Nehemías: Sanbalat, Tobías y Gesem. Los vemos a ellos y vimos claramente las características de estos hombres. Te decía que Sanbalat y Tobías, moabita y amonita. Y muy interesante, me llama la atención porque el nombre de Sanbalat significa fuerza, el nombre de Tobías significa Dios es bueno, y Gesem, el árabe, que significa lluvia de Dios. Y te decía que justamente el enemigo está utilizando en este momento y ha usado siempre para impedir que la obra de Dios avance, gente que coloca estratégicamente dentro del pueblo de Dios y que dan la impresión que son de la familia de Dios. Te decía que en el Nuevo Testamento encontramos varias cartas apostólicas donde se nos advierte cómo en los últimos tiempos hombres peligrosos van a entrar de manera encubierta al pueblo del Señor, que van a engañar a muchos a través de doctrinas de demonios. Y el apóstol dice que aún de manera impúdica comen con nosotros en nuestros ágapes y se convierten en manchas en nuestras vidas. Bien interesante. Entonces, a partir de la vida de estos tres hombres, yo empecé a compartir en el programa pasado las maquinaciones de Satanás. Hay 4 niveles de maquinación que yo puedo ver aquí en el libro de Nehemías. Y la primera que compartí en el programa pasado tiene que ver con la burla, cómo el enemigo viene en contra de nosotros, en contra de los hijos del Señor, de la obra que estamos haciendo, y hacen escarnio, menosprecian la obra del Señor, menosprecian el trabajo que estamos haciendo y utilizan frases, y lo veíamos en el programa pasado, esos débiles judíos. Te decía que tenía que ver con una frase en el original que habla de inconstantes, de enfermos, de gente que está languideciendo. Y que la palabra escarnio tiene que ver con ridiculizar, pero haciendo mofa en la manera de hablar. Y te decía que es importante que nosotros podamos entender lo que el principio de Dios establece: diga el débil, fuerte soy. Desde la perspectiva humana, ciertamente lo que Sanbalat, lo que Tobías y lo que Gesem estaban diciendo en contra del pueblo de Dios, en contra de Nehemías, desde cierta perspectiva era real. Era gente que estaba cansada, desanimada, que muchos de ellos estaban enfermos, estaban muy agotados, 70 años de cautiverio. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, desde el ojo de Dios, era un pueblo escogido, un pueblo especial. Nehemías escogido de manera estratégica para un tiempo como ese, al lado de otros miembros del equipo como Zorobabel, como Josué, el sumo sacerdote, como Ageo, como Zacarías, los ancianos de Israel, gente que habían sido posicionada para que juntos como equipo ministerial pudieran llevar a cabo una obra
tan fuerte, tan grande, y que vemos cómo Nehemías de una manera impresionante en 52 días reconstruye muros que estuvieron 170 años en el suelo. Y digo 170 años porque fueron 70 años del cautiverio y 100 años que había entre la llegada de Zorobabel y la llegada de Nehemías a Jerusalén. Entonces veíamos que la primera maquinación del diablo, la primera cosa que Satanás utiliza para venir en contra nuestra es la burla, el menosprecio. ¿Por qué es importante? Algunos de ustedes se preguntarán estudiar esto, y el apóstol nos dice que no podemos pasar por alto, no podemos desconocer las maquinaciones del enemigo. Es muy importante que en un tiempo tan importante, tan relevante, tan crucial como el que estamos viviendo, los hijos de Dios seamos estratégicos, los hijos de Dios seamos puntuales, los hijos de Dios podamos tener metas claras, objetivos precisos, de tal manera que nosotros podamos avanzar en lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Para seguir, encontramos que la segunda maquinación aquí en el libro de Nehemías tenía que ver con la intimidación. Quiero invitarte a que busques allí en la Biblia, en Nehemías capítulo 4, y déjame leerte del verso 7 al 9. Dice que aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Dice que se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y para hacerles daño. Fíjate esto, diferentes enemigos desde los 4 puntos cardinales que se juntaron para venir en contra del pueblo del Señor, para impedir que la obra del Señor se hiciera. Y dice que se encolerizaron. La palabra encolerizar es una palabra interesante porque es la palabra jará, que significa que se calentaron, que se enardecieron, que se indignaron, ardieron de cólera cuando miraron que la obra de Dios, en lugar de pararse por todo lo que ellos estaban haciendo, seguía adelante, y ya las puertas de Jerusalén estaban empezando a ser cerradas. Ahora, me llama la atención esto, fíjate, al norte estaba Sanbalat y los samaritanos. Vamos a mirar cómo es que estaban distribuidos los enemigos. Al este o al oriente, ¿verdad?, de donde nace el sol, estaba Tobías y los amonitas. Al sur estaba Gesem y los árabes, y al oeste estaban los de Asdod. Me llama la atención esto porque qué interesante, y de manera mucho más profunda vamos a ver más adelante cuál fue la estrategia de Nehemías para venir en contra de las maquinaciones del enemigo. Porque vamos a ver cómo es que Nehemías coloca alrededor del muro gente por familia para que pudieran restaurar ese muro, para que pudieran restaurar ese tramo. ¿Y qué tiene que ver, verdad, la respuesta en los nombres de esas familias con los enemigos que tenían ellos que enfrentar? Muy interesante. Entonces, la intimidación, la palabra intimidación tiene que ver con tratar de traer el temor a nuestras vidas. Es temor adentro, intimidación. Y es el segundo nivel. Cuando nosotros le damos cabida a la burla, ¿en qué sentido? La gente se va a burlar, la gente nos puede menospreciar, la gente puede decir, bueno, esta gente no sirve, no vale, no puede. Pero el problema no es lo que los demás hagan, el problema es cuando nosotros en nuestra vida nos sentimos bravos, nos sentimos dolidos, afectados, nos sale el víctima. Esa es una puerta. Y cuando abrimos la puerta a causa de la burla, el segundo nivel de maquinación entra fácilmente, que tiene que ver con traer temor. Dice que se encolerizaron cuando el enemigo empieza a arder de rabia porque ve que nosotros no vamos a desistir en aquello que Dios nos ha mandado a hacer, y toma estratégicamente enemigos. Recuerda que Satanás no actúa de manera etérea, demonios volando por el espacio, sino que los espíritus toman personas de carne y hueso para venir en contra del pueblo de Dios, para que la obra se pare. Y entonces, de la misma manera como Dios quiere posicionar estratégicamente a sus hijos a lo largo de la ciudad, y recuerda que la ciudad no solamente me habla de la iglesia, también
de los límites en el lugar donde Dios te ha colocado. Dios nos ha colocado en una ciudad, Dios nos ha colocado en una nación, Dios nos ha colocado en una familia, Dios nos ha colocado en una expresión local del cuerpo de Cristo, una congregación. ¿Qué sucede? Dios nos coloca estratégicamente dependiendo de cuáles son los enemigos que están sitiando al pueblo de Dios. Y es importante que siempre recuerdes esto. Mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Cuando el siervo de Eliseo no podía ver y le decía a Eliseo, es que son demasiados, hay montones de ellos, están por todas partes, nos están rodeando. El siervo de Dios, el profeta, oró y tuvo que declarar que los ojos de este hombre fueran abiertos para que miraran cómo aquella multitud que les rodeaba, aquel ejército contrario les rodeaba. Sin embargo, había un ejército mayor que los estaba rodeando. Estamos viviendo un momento donde verdaderamente la acción angelical es algo eminente, es efectiva y debemos creerla. En el libro de Hebreos se dice que los ángeles son seres ministradores que han sido colocados para que ellos ministren a la vida de nosotros que hemos sido llamados de acuerdo al propósito de Dios. Entiende algo, no importa qué tanta cólera tenga el enemigo en contra tuya porque estás haciendo una obra importante. Lo que es importante tener en tu corazón es que mayor es el que está contigo que el que está en contra tuya. David le dijo a Goliat, tú serás muy grande, tú serás muy gigante, podrás tener todo el entrenamiento del mundo para venir en contra de nosotros, pero has osado en venir en contra de los ejércitos, de los escuadrones del Dios vivo. Y es en el nombre de Jehová, es en nombre del capitán de los ejércitos, de esos escuadrones, en contra de quien tú has venido, es en su nombre que yo te hago frente. Y David fue uno antes de Goliat y uno después de Goliat. Puede ser que muchos nos rodeen y puede ser que de alguna manera, de alguna forma, Satanás ha logrado traer intimidación a tu vida, pero quiero declarar en el nombre de Jesús que tú puedes ver cómo los ángeles del Señor y cómo los recursos de Dios están soltados, han sido esparcidos a tu alrededor y en tu vida para que el enemigo no te toque. La tercera maquinación que encontramos cuando le damos espacio entonces a la intimidación es el desánimo. Desánimo es que la vida se sale, es ánimo que tiene que ver con vida y es que nos quedamos sin vida, nos quedamos sin aliento de vida. Fíjate en Nehemías 4:10 dice, y dijo Judá. Ahora esto es importante quien lo dijo, porque Judá era la tribu del Señor que estaba posicionada a la cabeza de la marcha, siempre a la entrada en la parte del este. ¿Para qué? Porque Judá iba primero. Judá era el que abría camino, porque Judá ruge, es el león de Judá el que ruge a través de Judá. Y es el león cuando ruge trayendo orden. Y fíjate que Judá, siendo, vamos a decir, la representación del león, dice, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. El escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Qué sucede cuando la gente que Dios ha puesto para ayudarnos a poseer, para subir, para poder tomar la ciudad, para poder conquistar, dice realmente estamos agotados, realmente ya no podemos más? Y fíjate que dice, las fuerzas se han acabado. ¿Te acuerdas lo que significa Sanbalat? Sanbalat significaba fuerza. Uno de nuestros problemas es que hay gente que se ha infiltrado en el cuerpo de Cristo, que se supone que ha venido para ministrar al cuerpo de Cristo lo que el Señor ha preparado y sin embargo está ministrando no solamente de su corazón, pero como dice el apóstol en el Nuevo Testamento, doctrinas de demonios que realmente nos separan del amor de Dios. Necesitamos revisar esto. Si Judá dice, las fuerzas se acabaron, los escombros son demasiados, ya no podemos seguir avanzando. No podemos terminar la obra. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú sí puedes. Fíjate, las presiones exteriores tenían 4 enemigos en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Las presiones eran demasiados y ellos empezaron a sentir que ya las fuerzas no daban para más. Empezaron a sentir que la vida salía de ellos. Eso se llama desaliento.
Dice, si miras en Nehemías 6, del 17 al 19, encuentras la razón principal por qué es que el desaliento vino. ¿Por qué Judá dice esto? Las fuerzas se han acabado, los escombros son demasiados, no podemos seguir adelante en la obra. Fíjate lo que dice allí Nehemías 6, 17 al 19. Dice, en aquellos días muchas cartas de los principales de Judá iban a Tobías y de Tobías venían a los principales. ¿Cómo es eso? Los principales está hablando de los ancianos, del liderazgo, de los que habían sido colocados en el pueblo para lideralizarlos, para que aquella obra terminara. ¿Y qué pasaba con ellos? Habían entrado en pacto con el enemigo, porque Tobías era un amonita que estaba en contra de que la obra se llevara a cabo. Y dice que ellos estaban escribiéndose cartas y recibiendo. ¿De quién estás recibiendo? ¿De quién tú estás recibiendo las epístolas? Porque vamos a cambiarle el nombre de cartas a epístolas. ¿De quién estás recibiendo tú una palabra que se supone debe ser de aliento? Una palabra que te lleve a una verdadera revelación de la bondad de Dios, pero no de gente que llamándose, que conoce la bondad de Dios, simplemente está trayendo desaliento, está trayendo desánimo, está haciendo que se te acaben las fuerzas y está haciendo de que tú desistas de caminar en la obra que Dios ha encomendado en tus manos. Sigo leyendo. Dice en el verso 18, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, es decir, habían hecho pacto. ¿Quién fue que dijo en el verso 10 del capítulo 4 se nos acabaron las fuerzas? Fue Judá. ¿Por qué? Porque muchos de Judá habían hecho pacto con el enemigo. Dice aquí, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Musulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él y se referían a él y le referían a él mis palabras, es decir, llevaban y traían, se habían vuelto unos chismosos y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Fíjate esto, la gente de Judá había emparentado con los amonitas. Judá era la gente que Dios había levantado, como te digo, en el lugar estratégico, en la puerta del oriente, para que poseyera las ciudades, para que abriera camino para sus hermanos. Pero de manera, la maquinación del diablo siempre es para destruir al pueblo de Dios. ¿Y por dónde crees que va a traer el pacto? A través de aquellos que han sido llamados a bendecir al pueblo, a través de aquellos que han sido llamados a ministrar al pueblo, a través de alabanza y a través de adoración. Y no estoy hablando de cantar en el nombre de Jesús, salte de ese paradigma. Estoy hablando de que la adoración y la alabanza como un estilo de vida hace que la fuerza del Señor venga. No, ¿acaso no dice que el gozo del Señor es mi fortaleza? Y es en esos tiempos cuando empezamos a alabar a Dios por su bondad, cuando empezamos a alabar a Dios por sus grandes proezas, por sus grandes maravillas, que entonces esa fortaleza toma nuestras vidas y tomamos aliento. Somos fortalecidos para avanzar en aquello que Dios ha puesto. Satanás sigue haciendo lo mismo y sigue usando a la gente que ha colocado en esas áreas claves del pueblo de Dios. Son la gente que se supone debe profetizar la vida de Dios porque tienen una vida apartada para Él. Y sin embargo son gente que han hecho pacto con el enemigo, que han permitido, en otras palabras, si recuerdas te decía que Amón y Moab eran fruto de una relación incestuosa entre Lot y sus hijas. Son esos espíritus que vienen en contra del orden de la familia a través de ¿qué? De voces autorizadas que fueron en contra del orden de Dios, porque el Señor dijo claramente, lo puedes encontrar tanto en Éxodo como en el libro de Números y luego lo vas a encontrar en el libro de Josué. El Señor dijo muchísimas veces que no entraran en pacto con los pueblos vecinos. Y cada vez que vemos que el pueblo fue vencido, cuando la matanza que encontramos en el libro de Números, y también lo vemos repetido en Levíticos, cuando vino aquello que tuvo que el sacerdote pararse en el medio, y luego encontramos a Farés matando, traspasando con su cuchillo, dice que era uno de los príncipes de Judá que se estaba acostando con una moabita.
Satanás sigue utilizando el mismo, permíteme decirte, la misma estrategia, no ha cambiado. Y aunque mucha gente que me oye se molesta por lo que yo enseño, pero el problema es que hay mucho liderazgo que se ha casado en lo natural, en lo emocional, en lo financiero y en lo espiritual, con cosas que van en contra del orden de Dios para nuestras vidas. No me importa. De hecho, aquí lo dice claramente, eran de los principales, eran de los ancianos. ¿Quiénes crees tú que se están casando con un orden anticristo, con un orden antidios, con aquello que ha sido establecido para el pueblo de Dios? Es gente que está posicionada estratégicamente en el pueblo de Dios, porque de esa manera puede introducir enseñanzas que no vienen de Dios. Y por eso es que escuchamos enseñanzas anticristo saliendo de los púlpitos de nuestras congregaciones. Y no me importa que el que me esté escuchando se moleste porque estoy tocando a alguno de sus ídolos. Pero si la enseñanza que recibes de alguno de esta gente que te está enseñando, por muy ídolo que sea, por muy alto que esté y por muy grande ministerio que tenga, porque aquí dice que eran de Judá, que eran de los principales, dice que era un príncipe el que se estaba acostando con una moabita, es decir, uno pastor de pastores. Entonces lo que está diciendo es, ten cuidado de quién estás escuchando la palabra que se supone va a traer ánimo. El desaliento viene, el desánimo viene, el perder la fuerza y el decir no puedo seguir adelante con la obra de Dios es porque estás recibiendo una enseñanza contaminada. Una enseñanza que definitivamente no es de Dios. Cuando te presentan estilos de vida livianos que tienen, cuando sacan de sus canciones y de su mensaje el nombre de Dios, cuando sacan de sus canciones y de sus mensajes la cruz de Cristo porque no es popular. Entonces en el nombre de Jesús yo declaro de la misma manera que Nehemías, no solamente si no tienen la capacidad para romper estos pactos, entonces que en el nombre de Jesús váyanse con sus acuerdos, pero váyanse a otras partes y dejen al pueblo de Dios seguir adelante con la obra, porque no tienen arte ni parte en la obra que Dios ha puesto en la mano de aquellos que somos celosos por la obra de Dios. Vemos que se volvieron chismosos, tratando de intimidar a Nehemías con cartas que se suponía Tobías, que significa Dios es bueno. Me importa si tú consideras que yo soy alguien que está hablando en contra de la gente que tú crees que es buena. Pero en el nombre de Jesús, si esa bondad, si eso que ellos están llamando atributo de Dios no se alinea con el atributo de Dios que está establecido claramente en la Biblia, no me importa quién sea, qué nombre tenga, ni qué abolengo espiritual tenga, no es de Dios. Y es como dice en el libro de Samuel, que los hijos de Elí eran por linaje del sacerdocio, pero dicen que eran hombres malos. Y ahí la palabra malos tiene que ver con engendros de Belial, hijos de Belial. Y Jesús en el Nuevo Testamento, hablándole a los fariseos, que eran los líderes de la iglesia de ese tiempo, le dijo, ustedes son de su padre el diablo. Dice que no me digas que estoy utilizando una terminología que no aparece en la Biblia. No se te ocurra decir que yo estoy haciendo juicio de condenación. Estoy utilizando la palabra y la palabra es la que condena y la palabra es la que justifica. En Nehemías 13 del 15 al 22 dice claramente que algunos de los dirigentes de Judá no estaban totalmente dedicados al Señor, sino que estaban interesados en obtener dinero. Lo puedes leer ahí. ¿Cómo es eso? Se casaron, hicieron matrimonios y colocaron sus matrimonios con las moabitas, con las amonitas, sus vínculos matrimoniales como algo que era más fuerte que el pacto con el Señor. Ellos fueron los que trajeron el desaliento al pueblo de Dios. Pero no solamente eso, los de Judá estaban más interesados, muchos de los principales, en hacer dinero. Y si sigues leyendo te encuentras que profanaban el día de reposo. Hacían justamente lo contrario a lo que Dios había mandado que no se hiciera. Y ellos mismos estaban, vamos a decir, esclavizando al pueblo de Dios y cobrándole a usura intereses. Muy fuerte, porque estas son las cosas que estamos mirando en el pueblo de Dios en este tiempo. Mejor dicho, en el pueblo que es la institución que se llama pueblo de Dios. Porque el verdadero pueblo de Dios, siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, se mantiene digno. Camina en dignidad,
en la dignidad del rey, se mantiene fiel y leal a su Señor. Y el único pacto que honra es el pacto con el Señor Jesucristo. Sanballat había declarado abiertamente que el trabajo cesaría. Y cuando Judá, los principales de Israel en ese momento empezaron a decir, no podemos seguir adelante con la obra, estaban entrando en acuerdo con las palabras del enemigo. ¿Cuántas veces en lugar de estar en acuerdo con lo que Dios está diciendo de ti, con lo que Dios está diciendo de tu familia, con lo que Dios está diciendo de tu ministerio, entras en acuerdo con el enemigo? Necesitamos revisar abiertamente, necesitamos ser objetivos y revisar cada palabra que está saliendo de nuestra boca y dejar de hablar tantas sandeces, tantas tonterías y empezar a declarar la verdadera palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, pero de cada palabra que sale del trono de Dios. Y tomar esa palabra y poderla traer a cumplimiento y a nacimiento en un tiempo como este, no de manera presuntuosa, porque no vamos a tentar al Señor nuestro Dios, pero traerla a cumplimiento porque entendemos el corazón de Dios para el tiempo que me ha correspondido vivir. No podemos entrar más en acuerdo con el enemigo. Ya el tiempo se me termina y solamente te voy a introducir la cuarta maquinación, que es el temor. Cuando le damos apertura a nuestra vida, primero porque nos sentimos, nos dolemos porque se están burlando y menospreciando. Se nos están menospreciando. Entonces abrimos nuestra vida y hay una gran herida. Entonces viene el desánimo. Pero en la intimidación, y de la intimidación viene el desánimo. 3 cosas que Satanás está haciendo. Si eso está haciendo, de esa manera estás cayendo, quiero que veas, porque la cuarta cosa es el temor, y con esto Satanás ya quiere destruirte. En mi próximo programa voy a hablar de la cuarta maquinación. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor, y eso es lo que yo declaro sobre tu vida. Yo declaro de hecho la vida de Dios sobre ti y proclamo en el nombre de Jesús que toda palabra de autoridad que fue dicha, que fue decretada sobre tu vida, que ha robado la vida de Dios, que ha robado la fuerza para trabajar en aquello que Dios ha puesto en tu mano, en el nombre de Jesús ahora es deshecha. Y yo decreto sobre tu vida que el orden de Dios viene, pero que también la vida de Dios viene, que el Zoe de Dios viene sobre ti. Quiero invitarte a que puedas sintonizar mi siguiente programa con esta serie de los principios de restauración, principios de Dios para nuestra vida en este tiempo. Te bendigo en el nombre de Jesús y te bendigo con la fuerza de Dios, te bendigo con el corazón de Dios. Ahí está nuestro teléfono, llámanos, quiero estar en contacto contigo, te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.